un grupo mayoritariamente de fieles laicos. Hay algún religioso, algún sacerdote, alguna religiosa en las cofradías, pero son grupos mayoritariamente laicos, que están asociados en torno a una advocación o en torno a una devoción. Es que mi abuelo, es que mi padre, es algo como que viene muchas veces esa asociación a ese grupo por herencia. Están asociados en torno a una devoción o en torno a una advocación, que tienen como finalidad vivir la fe y mantener la tradición. Tal vez mantener la tradición deberíamos ponerlo en primer lugar, porque las cofradías sois muy celosas de vuestras tradiciones. Me parece bien. El otro día, y hay aquí testigos, hablábamos un poco sobre la cuestión de los santos, la visita a los cementerios, y había gente que decía, bueno, no, porque es que esto es una cosa que es mejor para ir otro día, que no sé qué. Y yo decía, sí, pero no somos conscientes de que estamos perdiendo nuestras tradiciones, porque también habrá que tener un poco en cuenta. ¿Y qué es lo que pasa cuando se quita algo? Pues que queda un espacio vacío que muchas veces viene a ser rellenado por otra cuestión. Un caso evangélico. Aquel que expulsó, ¿verdad?, a los demonios de aquella persona, y fueron dando vueltas por ahí y al final cogieron más gente y vinieron y se volvieron a meter otra vez en la misma persona. Y la pregunta que hacían algunos es, bueno, pero ¿y por qué se volvieron a meter allí? Porque no había nadie, porque había quedado vacío, porque el espacio no se había llenado con otra cuestión, ¿verdad? La mayoría de los cofrades, de las cofradías, están alojadas, en templos que son templos parroquiales. Es cierto que las penitenciales tienen su templo propio, sus templos propios, pero si miramos fuera de lo que son las penitenciales, nos damos cuenta de que están acogidas en alguna parroquia. Todas están en un territorio parroquial, aunque tengan templo propio, pero hay un territorio parroquial. De alguna manera están vinculadas a una parroquia. Si lo que vamos a ver es lo que se pide a una cofradía y lo que le pide un párroco, pues el siguiente paso sería mirar un poco la parroquia. ¿Qué es lo que nosotros, qué experiencia tenemos nosotros de parroquia? Probablemente la experiencia más común que tengamos de parroquia es una experiencia territorial, sobre todo en los pueblos. La parroquia corresponde con una delimitación, con unos límites que hacen alusión y referencia al término municipal del pueblo. Y aquí la territorialidad está marcada pues por unas calles. Nosotros lindamos pues por todas esas calles que hay ahí, por la zona de San Pablo, ¿verdad? Un sentido territorial. ¿Qué es lo que sucede en la ciudad? Pues que además del sentido territorial, en la ciudad se va abriendo, yo pienso que cada vez un poco más, un sentido referencial. Mi lugar de referencia para vivir la fe, por la razón que sea, es esta parroquia. Y nos encontramos los párrocos algunas veces con cofrades que vienen para celebrar su matrimonio o para celebrar el bautismo de sus hijos o para algún acontecimiento, funerales o tal, en la parroquia que es referencial para ellos porque es que aquí tenemos nuestro paso.
y por lo tanto se convierte en una parroquia ya no es territorial, sino es una referencia. En la Eucaristía de la tarde, en las 7 de la tarde de los domingos en San Miguel, la mayoría de la gente que hay no viven en el territorio parroquial. Sin embargo, son habituales de esa Eucaristía. También podemos hacer alusión a una parroquia como comunidad de comunidades, ¿verdad? Las cofradías estáis vinculadas a las parroquias por territorialidad o por devoción y espiritualidad. Entonces, si tenemos una cofradía que la hemos definido desde la experiencia, seguro que podríais añadir otra serie de cuestiones, ¿verdad? Y tenemos una parroquia que la hemos definido también un poco desde la experiencia de esta situación, entonces vamos a ver ahora cómo se casa esto con el ser cofrade. Y yo aquí hago un poco la siguiente introducción. Ser cofrade es una forma especial, a ver si me lo entendéis, de ser parroquia. ¿Y por qué digo especial? Pues porque los cofrades, la mayoría de vosotros, pertenecéis a vuestras parroquias territoriales. La mayoría de los cofrades no pertenecéis territorialmente a la parroquia en la que estáis. Y hablando con algunos de vosotros, pues yo he visto que, o me han contado, que algunos de los cofrades están muy involucrados en su parroquia, en alguna de las juntas, en catequesis, en alguna de las actividades. Por lo tanto, fijaros, a la hora de pedir, yo creo que no se les puede pedir o no se os puede pedir como las personas que están viviendo dentro del territorio o como las personas que han hecho una opción por esa parroquia, porque la opción vuestra es la cofradía, la opción vuestra es la espiritualidad que tenéis en la cofradía, ¿no? A la parroquia, ¿a qué venís los cofrades normalmente? Pues los cofrades venís normalmente a la parroquia cuando tenéis actos de cofradía. Venís a algunas visitas devocionales, algunos momentos de oración a los pasos. Yo veo que ante el prendimiento hay algunas veces que hay gente rezando. Y algunos me suenan y otros no. Y veo que ante el yacente, el altar de la Buena Muerte, pues algunas veces hay también gente rezando. Lo mismo digo, algunos suenan y otros no. Porque vienen porque está allí su paso, está allí su advocación, ¿no? ¿Para qué venís también? Pues muchas veces para las procesiones. Es donde se organizan, donde se preparan y donde se realizan todo esto. Y después de estos tres conceptos, cofradía, parroquia, y cómo el cofrade está vinculado a una parroquia por su advocación, por su devoción, por su cofradía, y cómo vive esta relación, puesto que no es su parroquia. Es la parroquia donde realiza las actividades propias de la cofradía. Teniendo estas salvedades, ¿cómo trabajar juntos? ¿Qué pedirnos para trabajar juntos? Yo aquí, una de las cosas que ponía, hay aquí otros dos compañeros del arciprestazgo, está Manolo, y he visto por ahí a don José, a Pepe Eras, ¿verdad? Que estuvimos en la reunión y yo les dije, oye, vamos a hacer un poco una lluvia de ideas, qué es lo que
si os ocurre que se puede pedir a la cofradía. Cosas de las que yo recojo aquí son de las aportaciones que salieron el otro día en la reunión de esto. Estaba también Florentino en la reunión, que no me acordaba ahora decirlo, ¿no? Bueno, pues dice, ¿cómo podemos trabajar juntos? Dice, bueno, pues para trabajar juntos, dice, a las cofradías les pediríamos integrarse lo más posible, y cuando digo lo más posible es desde lo que decía antes de que el cofrade tiene su parroquia. Y desde el cofrade está viviendo su fe en aquel grupo, integrarse lo más posible. Y ese integrarse lo más posible, ¿en qué momentos? Pues hombre, en celebraciones que sean esenciales en la parroquia donde están. Lo lógico es que si hay una celebración del titular de la parroquia, la cofradía se sienta, voy a decir la palabra obligada, ¿verdad?, a decir, estar presente, a acompañar. Si vamos a tener la procesión al terminar la celebración de la misa del Jueves Santo, pues a lo mejor es el momento oportuno de estar presente en la tarde de Jueves Santo, en esa celebración, con hábito o sin hábito, y después marchar a la procesión, ¿no? Digo, se sienta él, bueno, pues integrado en las celebraciones que pueden ser importantes, lo más posible en eso. Presencia de la cofradía en los grupos o en las actividades pastorales. Nosotros estamos ahora en esta cuestión. Cuando digo nosotros me refiero sobre todo al descendimiento y a la oración del huerto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya tenemos algunos que están en la cuestión de pastoral de la salud, están algunos también en Cáritas, hay alguno que está en catequesis. No es que toda la cofradía, pero es que la cofradía esté presente en estos lugares donde la cofradía esté representada por algún miembro que puede unirse a estas actividades, ¿no?, para, bueno, pues trabajar allí. Las cofradías tenéis muchas veces la intención de estar representadas por vuestros signos. Ponemos un estandarte, ponemos no sé qué, queremos poner. Bien. Pero es mucho más importante que la cofradía esté representada por personas. Es que junto a no sé cuántos jubilados que están realizando esta tarea de Cáritas, hay una persona que es de la cofradía. Y es que junto al grupo de pastoral que se plantean el ir y el visitar y hacer no sé qué, hay también alguien. Yo soy de la cofradía. Estoy aquí en la parroquia, estoy arrimando el hombro en nombre de la cofradía. ¿Cómo fomentar esa vinculación, ese trabajar conjunto en grupos de reflexión y, si fuera posible, también de coordinación? Seguro que habéis participado muchos de vosotros en vuestras parroquias, en vuestros lugares, en todo esto del sínodo. Pero también alguno de la cofradía que estaba en un lugar donde no le venía bien los horarios de no sé qué, el haber estado codo con codo reflexionando sobre la sinodalidad de la Iglesia, en este lugar donde tenemos nosotros la sede, reflexionar, trabajar juntos en estos grupos de reflexión, en estos grupos de coordinación. Por otro lado, dice, otra de las cuestiones que podemos pedirles a las cofradías, que hagan partícipes a los grupos, a la parroquia,
de sus actividades. Y no me refiero a un cartelito puesto en la puerta, anunciando que tenemos un triduo, que tenemos no sé qué. No es suficiente el cartel informativo. Es muy frío. ¿Cómo se puede hacer alusión para estas cuestiones? Pues es en la convivencia un poco con los grupos en los que se está. En la medida en la que hay en un grupo, oye, que vamos a tener, oye, ¿nos acompañáis que tenemos tal actividad? Entonces, si conseguimos estar trabajando juntos en las actividades que cada parroquia tenga, es así de fácil como que en la actividad, pues yo le digo, oye, mira, tal día tenemos esto, nos acompañáis, rezamos juntos, participamos. Como también en las celebraciones propias de la cofradía, ¿cómo se tiene presente a los miembros de la parroquia? ¿Cómo se hace alusión a la parroquia y a sus miembros en el contexto de estas celebraciones propias que tenéis de los triduos, de los quinarios? ¿Convivimos y compartimos una misma fe? Lo bueno sería que pudiéramos celebrar juntos. Algunas veces los horarios son complicados, pero cuando los horarios, ¿no? Pues es que estamos viviendo, rezando, celebrando juntos. ¿Cómo estar presentes también las cofradías en vuestras celebraciones, vuestras actuaciones? ¿Cómo se tiene presente las actividades de la parroquia a la hora de proponer los cultos específicos? ¿Cómo dialogamos? Para que al final no sea el calendario el que aparece, sino cómo hemos dialogado, cómo ha habido un poco una presencia, una reflexión, un ir haciendo un camino juntos para que y ahora viene la cofradía con su cuña, y a ver cómo estiramos o encogemos el tiempo para que entre, ¿no? ¿Cómo dialogamos antes? ¿Cómo con quien corresponda, con el párroco, con la junta, ¿no? Vemos un poquito cómo encajar las cosas, que no sea una cuña, sino que sea una cuestión dialogada para esto. Que sientan, otra de las cosas que pediríamos, que sientan que participar en la evangelización mediante la procesión es algo eclesial. Es que algunas veces, yo no lo sé, pero algunas veces no sé si tenemos relacionada la procesión con la presencia en la calle, en este sentido. La procesión como presencia pública en medio del mundo. No es solamente una cuestión de estética, y eso que la cuidáis muy bien, ¿eh? Las plantas de cofradía y todas esas cosas lo cuidáis mucho, pero no es solamente una cuestión de estética. Tenemos que esforzarnos porque la procesión sea un signo de espiritualidad. Entonces, cuando se está preparando todo esto de la procesión para salir y estas cosas, ¿cómo le damos esa dimensión de que hay algo que yo voy a sacar a la calle, que esto va a ser un anuncio, que esto muchas veces va a ser primera evangelización, ¿eh? ¿Qué llevan ahí en esas andas montadas? ¿Qué llevan ahí subido? ¿No? Un poco primera evangelización. Los atados, no sé si estáis por aquí algunos, salían, ahora ya cambiará la situación, salían de las Isabeles en formación rigurosa de planta de cofradía
y en el medio llevaban una campana. Y un día fueron un matrimonio a ver el relicario de San Miguel y me dice, ¿qué procesión tan extraña tenían ustedes anoche aquí en Valladolid, que no la habíamos visto en ningún sitio? Llevaban en procesión una campana. Digo, no, iban a buscar la imagen a la puerta de la Veracruz para comenzar la procesión. Dice, ya nos parecía a nosotros que esto de llevar una campana en procesión, como la llevan en andas y van tocando y esas cosas, pues a este matrimonio le quedó un poco el sentido, ¿verdad?, de eso. Que la cofradía interiorice la realidad que acompaña para que sea un poco signo y tenga más fuerza. ¿Qué es lo que acompañamos? Estamos acompañando un misterio de la vida del Señor y se le estamos proponiendo a los demás. Entonces yo pienso que una de las cosas que hemos de cuidar hemos de pedirnos que la procesión, preparar la procesión, no es solamente preparar la estética. Por eso, las cofradías y en general la religiosidad popular están suponiendo un dique de contención sobre la secularidad y sobre la laicidad en estos momentos. Esto yo creo que es una tarea importante. El año pasado tuvimos unos días un poco de formación allá nosotros, y esta era una de las cosas que reflexionábamos. Ser conscientes de cómo, desde la religiosidad popular en general, pero desde las cofradías de Semana Santa más en particular, está siendo un poco un dique que está ahí conteniendo todo esto que en la sociedad estamos viviendo de secularización y también de laicidad. Una sociedad laica, una enseñanza laica, un mundo laico. ¿Qué quiere decir? Dios fuera de estas realidades. Y resulta que 12, 14, 16.000 cofrades, 12.000 cofrades, no todos salen en la procesión, ¿verdad? Pero suelen ser procesiones bastante nutridas, en medio de la vía pública, con un signo religioso que hace referencia a un misterio de nuestra fe. Yo creo que esto es importante, esto interroga. Por eso dice la procesión, que es acontecimiento esencial en la cofradía, debe disponer de un momento previo de oración, de silencio y de interiorización. No podemos salir a la procesión como a la carrera y dando voces, sino cómo nosotros hacemos ese silencio, esa interiorización, esa preparación del corazón para lo que después voy a transmitir en la calle, que no me van a ver la cara, que voy con el capuchón, pero que no importa, que es mi actitud, que es mi oración, que es qué voy haciendo en estas procesiones que cada vez hacéis más largas, ¿no? Voy rezando, voy un poco aprovechando el silencio para interiorizar mi vida. También yo pongo aquí que un párroco pide un poquito de formación, ¿verdad? Es un deseo por la formación. Conocer el momento de la vida del Señor, que es motivo de devoción, y tenerle localizado, afirmado. Hace bastantes años, lo hacen muchos años, que hay sociólogos, ¿verdad?, y personas que durante la Semana Santa pues andan entre nosotros y preguntan y hacen estudios
y bueno, pues algunas veces os dan papeles que rellenáis y que después tenéis que entregar en no sé qué sitio se hacen muchos estudios sobre esta religiosidad popular, sobre estas cuestiones. Una muchacha de una mediana edad, socióloga, en una ocasión decía: no os engañéis, la Semana Santa de Valladolid está en baja forma, pero no es porque no contéis con el apoyo de las entidades oficiales, sino es porque hay muchos cofrades que les falta la espiritualidad y la maduración en la fe. Y eso está haciendo un poco debilidad en las cofradías. Vearos cómo os esforzáis mucho por ver si contamos con los apoyos del ayuntamiento y de la junta y queremos declararla bien de interés no sé qué y bien. Y esta muchacha decía: he hablado con bastantes personas, y cuando le hacías un poco, escarbabas un poco en por qué estás acompañando a este paso, pues la respuesta a lo mejor no era ni muy convencida ni muy contundente. Tenemos o tenéis que cuidar y conocer el momento de la vida del Señor que procesionáis y qué espiritualidad exige eso del cofrade. Yo pienso que no es la misma la espiritualidad del atado que la espiritualidad del nazareno, que la espiritualidad del descendimiento, que del de la buena muerte o de la oración del huerto, la preciosísima sangre, ¿no? Sí, todas son, pero ¿qué característica tienen? Perdonáis que barra un poco para casa, ¿no? Pero no me digas que en estos momentos el descender a los crucificados de este mundo, no me digáis que en estos momentos en los que no tenemos muchas veces tiempo, porque no rezamos no porque seamos malas personas, no vamos a misa los domingos no porque no eso, ese es el tiempo. Es que normalmente no tenemos tiempo para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la oración del huerto, la espiritualidad de rezar, ¿veis? Cada una de estas, ¿cómo trabajar esta realidad? Un acercamiento al Evangelio como medio imprescindible de conocer los hechos, los dichos de Jesús y los acontecimientos de la Semana Santa. Algunas veces yo digo que soy mal pensado, y es verdad que soy mal pensado. Pero pienso que más de un cofrade va a dar el salto a la vida eterna sin haber leído nunca el Evangelio. Más de un cofrade va a dar el salto a la vida eterna sin haber leído nunca el Evangelio. Yo creo que esta es una realidad importante. El conocer los hechos, los dichos de la vida de nuestro Señor y en concretamente la historia de la pasión, que según dicen los entendidos, es lo primero que se escribió de los evangelios. Esa historia de la pasión que además nos la relatan los 4 evangelios, y qué posibilidad más bonita de leerla en los 4 para ver y comparar y no perderme ningún detalle. Porque es que a lo mejor aquí hay otras cofradías que no son de Semana Santa, ¿verdad? Para esto, pero es que soy cofrade de las cofradías de la Semana Santa. Entonces, ¿cómo conozco yo todos esos acontecimientos? También en las cofradías está bien, yo creo que la formación litúrgica, por eso mañana vais a tener un espléndido momento, ¿verdad?, con Paco, con don Francisco, de trabajar un poco este tema, ¿verdad? Pero la liturgia
para saber diferenciar lo esencial de lo que siempre se ha hecho así. Es que esta es la costumbre, es que esto siempre se ha hecho así. Pero bueno, vamos a entroncarlo en la liturgia. Que esto que siempre se ha hecho así sea, pues, liturgia y tal, ¿no? Establecer alguna formación para los jóvenes cofrades. Si hay una reunión para informarles, pero a lo mejor hoy tendríamos que plantearnos como algunos cursos, que a lo mejor no lo tiene que hacer cada cofradía, que a lo mejor podría ser una actuación que podría ofrecer la Junta de Cofradías, una formación para los cofrades que se han unido en este año. En estos momentos, ayer y hoy, en Madrid, en obras misionales pontificias, hablo ya de la Delegación de Misiones también, como ves, ¿no? Para hacerte caso en todo, ha tenido lugar el curso para los nuevos directores de misiones de las diócesis en las que han cambiado. Aquí nosotros, en Burgos, hubo cambio. La que ahora es delegada diocesana de misiones en Burgos ha participado en estos cursos. ¿Para qué? Pues para saber un poco de qué va el asunto y las jornadas y cómo son y cómo va y cómo está. Cómo organizar, preparar algo para nuevos cofrades. Que puede ser a nivel de cofradía o puede ser a lo mejor una tarea que puede asumir la Junta para que sea como un poco más nutrido, ¿verdad? Como que haya un poco más de esto y se pueda preparar, ¿no? Otra cuestión más, cuidar la vida de celebración y oración. Los días de la Semana Santa, el cofrade pasa mucho tiempo en su sede. ¿Pasa algunos ratos ante el monumento? ¿Pasa algunos ratos sentado en el banco con su hábito, si es entre los demás feligreses y visitantes? Es que a lo mejor nos estamos agotando en la procesión. Vamos tan deprisa preparando las salidas, tenemos tanto que hacer en esos momentos, tenemos tanto. Yo durante bastantes años compartí en la parroquia de San Miguel con un padre dominico que era el director del Colegio Arcas Reales, Carlos Recas Mora, que ahora está en Madrid en una parroquia que llevan los dominicos. Y una vez decía, se reunieron los dominicos para hacer un congreso sobre el rosario y tuvieron tantas ponencias y hablaron tanto del rosario que no les dio tiempo a rezarle. Pasamos mucho tiempo en la sede. Estamos también algún tiempo, algún rato ante el monumento, rezando con el resto de la gente de la parroquia o de los que entran a hacer las visitas. Es que creo que tenemos que reivindicar que el cofrade es una persona de oración. Yo no lo he dicho, pero algunas veces sí lo comento. Creo que el cofrade es un poquito más que un cristiano de a pie. Porque ha buscado vivir su fe asociado, en comunidad, en grupo. Porque ha querido, yo creo que eso también es importante. A nivel particular sería bueno cuantificar cuánto tiempo del que estás en el templo
le dedicas a la oración? En esos días de la Semana Santa. Porque son días en los que, de alguna manera, hay una afluencia de religiosidad y hay una afluencia en las iglesias. Hay muchos que vienen por ver el arte, pero hay muchísimos que vienen porque también es la oración y es para rezar. Percibo que está creciendo el número de triduos y está creciendo el número de quinarios y el número de novenas. Me parece bien, siempre y cuando, y esto lo contemplábamos los curas el otro día, siempre y cuando vayáis los cofrades a lo que organizáis. No digo las juntas directivas, Ojo, que es que yo cuando veo muchas veces a las juntas directivas sois héroes. No sé cómo os da la vida para tanto. Porque estáis en todas esas cuestiones, ¿no? Digo, cofrades, que es que estamos organizando o estáis organizando muchas cosas. Yo no estoy en contra de ellas, por supuesto. Pero si lo organizáis, es para asistir, acudir a lo que vosotros mismos convocáis. Cuando os convoquemos los párrocos para el miércoles de ceniza en la cofradía o en las parroquias en las que estáis, pues hombre, a lo mejor vais o a lo mejor no vais. Pero cuando vosotros mismos os convocáis a una cuestión que tenéis por estatutos, no sé si lo tengo un poco más adelante en estos apuntes que me he traído, pues si lo tenemos por estatutos, lo tenemos por compromiso. Cuando yo me hago cofrade, tengo que aplicar aquella parte del Evangelio que decía que cuando uno se va a poner a construir una torre tiene primero que sentarse a pensar. No sea que empiece a construir y se burlen de él los que están al lado porque empezó a construir y no pudo terminar y no pudo concluir. Y es que algunas veces, queridos amigos, esto también nos pasa. Soy cofrade, me han entregado unos estatutos. Por estatutos tengo unos compromisos. Tú no tenías hoy un triduo. Pero no, bueno, déjalo porque. A ver si he empezado una obra que luego después se van a burlar de mí los que. Porque entonces tú, ¿qué has hecho? ¿Qué compromiso es el tuyo? ¿Qué seriedad es la tuya en la vida, no? Dice, valorar la participación también en el sentido de lo que estamos haciendo. Cuando yo estoy haciendo un triduo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es lo que pretendo como cofradía ofrecer, presentar, ¿no? Por otro lado, y voy terminando, otra de las cosas que podríamos pedir es que cuiden el crecimiento de las cofradías. Cuando alguien nos pide ser cofrade, ¿qué diálogo mantenemos con él? ¿Cómo le presentamos nuestra cofradía? Oye, es que quería hacerme cofrade. Nos sentamos, tomamos un café, vente por aquí, charlamos un rato, vemos un poquito. Le presentamos el hecho de ser cofrade como un compromiso. Es que hoy la palabra compromiso tenemos que desempolvarla, Porque es que cuando teníamos catequesis de confirmación de adultos en una de las reuniones, gente de 20 y tantos, 30 años, pues una persona decía un poco así como en plan de que era como de madurez, ¿verdad? Para que veas yo ya lo maduro que estoy, lo que no sé historias, ¿no? Bueno, es que yo eso de rezar porque digan yo el día que tengo ganas rezo. Y claro, y esto de que ir a misa todos los domingos, bueno, y si un domingo estás porque tienes, no sé qué historia, yo realmente voy a misa el día que a mí me sale de dentro, el día que yo lo siento, el día que... Y entonces yo ya le pregunté, digo, bueno, y en este caso, ¿quién es Dios? ¿Tú o él?
Porque ¿quién está poniendo las pautas? ¿Quién está diciendo las cosas, tú o él? En este sentido. Bueno, pues ahí aparece. Le presentamos un poco el compromiso. Mira, encantaos, te recogemos, te acogemos con los brazos abiertos, ¿verdad? Pero que sepas que esto lleva consigo una... Tenemos un material sencillo en el que aparece lo que es la cofradía y las exigencias que comporta para podérselo dar. Mira, toma, léete estos 2 folios y algún dibujito para que se te haga un poco más llevadero, ¿verdad? Y luego después hablamos para esto, ¿no? Que demos pasos para clarificar algo que a mí me preocupa mucho y yo le he pedido a Manolo no sé cuántas veces que por favor, ¿por qué no nos juntamos todos los curas que tenemos o todos los párrocos que tenemos cofradías en nuestros templos y reflexionamos un poco sobre algo que a mí me parece importante y que con esto cierro lo que es el encargo? Me hablaban de unas 3/4 de hora, bueno, pues a lo mejor me paso algún poquito, ¿no? Semana Santa, Triduo Pascual, centro de la vida del creyente. Yo creo que estos son unas realidades importantísimas. La Semana Santa, el Triduo Pascual, es el centro de la vida de todo creyente. Procesión, expresión plástica del misterio de la muerte y la resurrección del Señor. Ya he hablado antes de la procesión, ¿no? Liturgia, celebración, actualización del misterio. Son 3 realidades que las 3 son muy importantes. Hermanos, ¿cómo las conjugamos, sobre todo la tarde del Jueves Santo, donde hay que vivir esa cena del Señor con el mandamiento del amor en el lavatorio de los pies, con la institución de la Eucaristía, nuestro signo referencial en medio del mundo? Y en la zona centro nos encontramos con que todas las parroquias tenemos que ofrecer la celebración de la misa del Jueves Santo a las 4:30, a las 5 de la tarde, porque hay que ir después, hay que montar la procesión. Y el año pasado, qué nerviosismos tuvimos nosotros por aquella zona, por el cambio que se hizo, porque se había que adelantar cómo hacer, cómo... Fijaros que son 3 cosas muy importantes. La celebración, poner esa celebración en la calle y que esa celebración vivida en el templo, en la liturgia y en la calle es el centro de la vida de la Iglesia, no hay otro. Es que la tarde del Jueves Santo está copada con tantas procesiones que los que tenemos varias parroquias, algún día, si no tenemos una ayuda, como es mi caso, que gracias a Dios con don Jesús estamos en las glorias, es que alguna cofradía va a tenerse que irse a la procesión sin haber participado en la misa del Jueves Santo. O alguna parroquia se va a tener que quedar sin la celebración del Jueves Santo, porque no puede ser en todas a las 5 de la tarde. Fijaros que esto es una realidad que son 3 acontecimientos, y no es lo que estoy diciendo que es que yo he dicho que es... No, son 3 acontecimientos fundamentales. Vivir la Semana Santa, los acontecimientos de la fe, vivirlos en el templo y en estos momentos, dada la realidad que están, ponerlos en la calle. ¿Cómo podríamos organizarnos para que los cristianos
de la zona centro de Valladolid fundamentalmente pudieran tener alguna ocasión o alguna oportunidad de tener una celebración un poco más tarde. Hagan una misa de campaña. Bueno, pues también contemplaremos esa solución. Metemos a toda la centro de Valladolid en una carpa. Metemos a todos los vallisoletanos en una carpa para celebrar los misterios de la fe y dejamos los templos vacíos para que salgáis de procesión. He hablado de lo que se llamaba el paseo de coches, que es paralelo a la acera de Recoletos. Bueno, recogemos esa por si acaso. ¿Cómo hacer compatibles, además del apoyo y la información que nos da este señor, cómo esforzarnos todos por hacer compatibles estas tres realidades? Porque sí que es, yo creo que una experiencia que aquí en la zona centro vivimos. O sea, toda la gente tiene que tener la celebración a la misma hora para que podáis vosotros estar en la calle en los momentos que están significados, sean parroquias o no sean parroquias, ¿verdad, Florentino? O sea, porque las cosas son como son, ¿no? Las cofradías son conscientes de la cesión que estamos intentando hacer desde las comunidades cristianas en esa tarde para que vosotros podáis cumplir con los horarios para esto. Termino con 2-3 libros, un poco que os ofrezco para que podáis leer, seguro que a lo mejor ya les conocéis. El primero de ellos, los Evangelios. Insistamos en las cofradías, hombre, en que tengo que leer el Evangelio si no lo he leído. Y si lo he leído, voy a releerlo otra vez. Luego después, nosotros hemos manejado allí en algunos momentos de formación unos libros de Daniel Cuesta Gómez, un jesuita, La procesión va por dentro, Luces y sombras de la religiosidad popular, y luego después lo castellano y lo andaluz en nuestra Semana Santa, Sevilla, Valladolid y Segovia. Pues esto ha sido un poco, no sé si os ha ayudado, por lo menos os ha tenido aquí reunidos. Muchas gracias por haber venido.